Gracias al Señor que podemos estar reunidos otra vez en su nombre. Y sé que la hora ha avanzado, pero este día en especial nos reunimos para estar con el Señor y en comunión. Y es la mejor inversión de tiempo que podemos tener. Estar en la presencia del Señor y tal como pedíamos al principio, le decíamos: Señor, haz lo que tú quieres hacer, porque a veces nos acostumbramos a formas y esas formas no tienen que ser precisamente lo que el Señor quiere hacer, porque el Señor es fresco y a Él le gusta guiar la dirección de su casa. Porque esta es su casa, no es la nuestra. Y antes de comenzar, doy gracias al Señor por la Silvita, porque los que estaban orando por Fernando, los que hemos estado orando por Fernando, Fernando ya está en un lugar seguro. Y yo sé que eso le trae descanso al corazón de Silvia. Gracias al Señor porque las oraciones fueron respondidas. Lo que parecía tan imposible, tan lejano, el Señor lo abrió y que ese camino de sanidad se establezca, Silvita, y el Señor te fortalezca también en este tiempo, que es un nuevo tiempo y un tiempo bueno. Ya vas a estar tranquila. Gracias al Señor. Sigamos orando por Silvita, sigamos orando por los que están en situaciones difíciles, por la Abigail, sigamos orando porque está esperando una guagüita. Y este tiempo ha sido un poco difícil, pero no tenemos que cansarnos de orar por ella. Todos estos 9 meses es importante que estemos orando por ella. Amén. ¿Se va a acordar usted esta semana? Amén. Abigail y ese bebecito, el tercer bebecito, no quiero decir Rosita, está feliz ya, está feliz. Bueno, iglesia preciosa, ustedes saben que yo siempre tomo el tiempo, son las 1:05 y vamos a comenzar a compartir, aunque usted me mire feo. Terminamos hoy día, gracias al Señor, nosotros de compartir acerca de Gad. Eso no significa que el Señor haya terminado, porque cuando estuvimos hablando de la tropa, de cómo el Señor va trabajando en nosotros, nosotros al principio no nos establecemos como templo del Señor, porque al principio entramos en este camino glorioso donde el Señor empieza primero a enseñarnos a oír. Y esa es una parte difícil, porque el oír, que significa Simeón, que está allí, que es chamá, significa un oír inteligente. Y el oír inteligente no significa que yo solamente escucho, sino que yo escucho y obedezco. Esa es la parte difícil. Porque nosotros estamos acostumbrados a guiarnos por lo que nosotros pensamos y porque creemos que hemos llevado muy bien nuestra vida. Pero la verdad es que si lo hubiéramos llevado tan bien, no habríamos hecho la cantidad de embarradas que hicimos. Entonces necesitamos aprender a oír la voz del Señor, y que esa voz que Él nos va soltando se vaya estableciendo en un caminar. Ahora, ¿cómo es ese oír de Dios? Ese oír de Dios está sujeto a la persona de autoridad que el Señor le puso a usted. Entonces, usted, para comenzar ese camino del Señor, no puede ser una isla. Usted tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se hace? En esta casa tiene que ser parte de un ADN. Así empieza su camino. Empieza siendo parte de un ADN que se realiza los días lunes, el día domingo temprano. Cualquiera de esas opciones tiene, y empezar a escuchar lo que dice la persona que el Señor puso sobre mí. Aunque no me guste. Aunque sea menor que yo. Aunque yo haya estudiado más que él o que ella. Esa es la primera parte. Y el Señor empieza a tratar con mi vida. Luego empieza a formarse el Hijo de Dios con Rubén. Y ahí hablamos de que el Señor tenía que quitar la disolución. ¿Cuál es la disolución? Es una persona dividida. Es una persona que hoy día quiere y mañana no quiere. Y que en ambientes que no son los adecuados, siempre mete los pies.
Entonces, ahí el Señor tiene que empezar a formar en nosotros el Hijo de Dios. ¿Y por qué tiene tanta complicación Rubén y Simeón? Porque fueron gestados en un vientre de aborrecimiento. Y cuando una persona ha sido aborrecida, o ha tenido un abandono de su mamá o de su papá cuando era niño, o se crió con una abuela, aunque haya sido maravillosa la abuela, tiene una marca que solamente en el Señor se puede tratar para que la persona tenga un carácter estable en el Señor. Luego que nos conformamos ya como hijos, y ya el Señor empieza a hacer esa habitación permanente en nosotros, se empieza a edificar la casa hasta llegar a ser esa tropa. La tropa que es Gad y que el Señor ministraba hoy día. No nosotros, el Señor ministra. El Señor es la persona de autoridad en medio de nosotros. Él es el que hace. Y si Él quiere usar una persona, la va a usar. Pero el que recibe gloria y honor es Él. Entonces, Él es el único digno, es el único santo. Él es el perfecto, Él es el famoso. Nadie más es famoso, Él es famoso. Y cuando las personas guiadas por el Señor pasan adelante a buscar una sanidad, una liberación, y viene alguien y ora por él, ese es el Señor que está operando. Y así se va conformando la tropa que es Gad. Y por eso es que el Señor partía liberando de esas prisiones. ¿Quieres decir algo? Sí, es importante que entendamos, hermanos, que Gad como tropa es un híbrido. Hay cosas, manifestaciones sobrenaturales en la vida nuestra que no se van a gestar si no es a través de la comunión. Porque en esa comunión nuestro rostro resplandece a la faz del rostro de Cristo. Entonces empieza a manifestarse esa naturaleza celestial en nosotros. Algunos van a asomar con cabeza de búfalo, otros con cabeza de león, con distintas cosas. Lo importante, hermano, es que no le aparezca la cabeza de chancho, porque eso significa que no ha habido transformación. Amén. ¿Se entiende? Por eso que los gaditas eran híbridos, eran una mezcla con rostro de león, con cuerpo, cierto, de gacela, porque obedecían a una hechura y a una formación que los hizo tomar cabeza y los hizo en medio de la comunión manifestarse con esa creación angelical. Porque en ese lugar, si usted se fija en el diseño, tenemos atrio, santo, 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 santo. Ahí se manifiesta el hombre celestial, que empieza a alumbrar en la segunda etapa. Entonces, lo maravilloso no es que usted tenga visiones. Lo maravilloso es que usted sea guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo importante. Que el Espíritu de Dios opere en su vida y que de acuerdo a esa guianza usted sea parte de esa tropa que es Gad. Por eso es que el Señor decía que había que sacarlo de los sepulcros, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos orando. Porque son esas personas que están presas, que no pueden salir a libertad y que solo la manifestación del Señor trae libertad de una contaminación de acuerdo a la capacidad de cada persona. Nadie tiene el mismo nivel de lucha, sino que el nivel de lucha, de oposición que cada uno tiene es de acuerdo a lo que Dios puso en su vida. Entonces cuando a usted le pasen cosas feas, no diga pobrecito de mí. Porque el Señor en esa lucha que usted tiene se quiere glorificar, porque usted es capaz con Cristo de salir adelante. Sin el Señor no puede, pero con el Señor usted es capaz de salir adelante. Y si usted dice a mí me pasa una cosa fea, otra cosa fea, otra cosa fea, es que el Señor está poniendo de su gracia en su vida. Porque así como las conchitas les hacen el daño para que salga la perla, ¿verdad? Las pinchan, las llenan y ahí sale la perla cultivada. La vida de nosotros, el Señor se glorifica en las heridas. Y cuando sana las heridas nos da dones. O sea, no solamente sanó y cicatrizó la herida, sino que esa persona puede identificar a otro que tiene el mismo problema y ayudarlo. O los que han salido del alcohol no identifican a un alcohólico, ¿lo identifican? ¿Cuántos tenían problemas de alcohol acá? ¿Los identifica? Uno los nota. Los que han tenido problemas de estafa, ¿cuántos han sido estafadores acá?
Buena. Uno sabe, ¿por qué yo me río? Porque todos nosotros hemos tenido áreas y cuando en esas áreas uno se da cuenta cuando alguien tiene una dificultad. Así como yo les he contado tantas veces cuando los demonios me atormentaban y me hacían cosas feas, yo identifico lo que pasa cuando hay espíritus feos, porque yo los tuve. ¿Cuántos de los que están acá hemos sido liberados de espíritus inmundos? ¿Sí o no que uno lo sabe, uno lo nota, uno se da cuenta? Avancemos. Leví. Vamos a tratar con Leví. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se movilizaba el campamento. El campamento es esa posición en el Señor donde cada uno toma su lugar. Él nos posiciona donde quiere, no nosotros donde queremos. Y cuando salía Israel, partía con Judá, seguía con Rubén y luego continuaba con Leví. Luego iban los levitas. Nosotros podemos leer en Números 2:17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. O sea, los levitas tenían también una posición que el pastor Fernando lo mostró. Ahí está, lo pueden ver. Moisés y Aarón en el lado de Judá, Coat acá, los coatitas, allá Gersón y Merari. Ese era el orden en el que ellos debían avanzar. Y quiero hacerles pensar en esto. El Señor quería un pueblo de sacerdotes. No quería una tribu. Él quería un pueblo. Y hoy día el Señor quiere hacer de nosotros una nación de reyes y de sacerdotes. Eso es lo que Él quiere, pero veamos el contexto de Leví. ¿Cómo fue su nacimiento? Génesis 29:34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, este es Lea, y dijo: ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Esto es importante. Leví tiene un diseño. El diseño que tiene Leví es el de unirse. Entonces, se unirá mi marido conmigo. ¿Por qué? Porque Lea y Jacob no estaban unidos. Y yo sé que lo que te voy a decir no te va a gustar, pero te lo voy a decir igual. ¿Por qué no estaban unidos? Porque Lea no era esposa de Jacob. Porque Jacob entregó el vino, la dote y el pacto por... Entonces, ¿qué decía la libreta de matrimonio? Raquel. Pero él estaba con Lea. Porque Lea suplantó a Raquel, entonces ahí no había pacto. Porque el matrimonio, el voto, el vino y la dote fueron entregados por Raquel. Y él se juntó con otra mujer. Era imposible que se hubieran unido. Porque la libreta de matrimonio, ¿verdad, Mauricio? Decía Jacob y Raquel.
Entonces nosotros decimos la de ojos tristes y qué sé yo, una serie de cosas, pero la verdad es que esa unión era ilegal. No solamente porque no se trabajó con ella, no se trabajó para estar con ella, sino porque el pacto que Jacob entregó y que usted lo lee, 7 años te voy a trabajar por Raquel. Ahí estaba el pacto. Entonces Lea tantas veces decía, bueno, ahora he aquí un hijo, qué rico. Bueno, ahora el Señor me oyó. Según ella el Señor lo oyó. La tercera, aquí se va a unir. Pero lo que Dios no une, usted no lo puede unir. No puede. Aunque estén casados por la ley. Por eso te dije que te iba a decir algo que no te iba a gustar. Porque hay gente que no se unió en el propósito. Y nosotros tenemos estructuras que tenemos que quebrar aquí en la cabeza. Porque no es correcto que una mujer siga con un hombre que la maltrata. Eso no es diseño de Dios. Ay, pero es que el divorcio en el Señor no existe. ¿Y ahí hay pacto? Es que el esposo es borracho y la maltrata y la maltrata y la maltrata. Hermana, tú tienes que soportar porque el Señor aborrece el divorcio. No, Él dio carta de divorcio. Y es cierto que yo te he dicho, si llegaste al Señor así, el Señor te ayudará. Pero en la medida que voy entendiendo las cosas, me voy dando cuenta de que las cosas no funcionan como nosotros las aprendimos siempre. Y que a veces sujetamos a la gente al yugo. Y nosotros tomamos la palabra como nosotros la entendemos, pero el Señor tiene que revelarnos, porque dice también Malaquías, voy a buscarlo, no lo tenía pero lo voy a buscar. Malaquías 2:4. Sí, dilo mientras yo lo busco. Por eso que este diseño de unidad, cuando Jacob trabaja 7 años por Raquel, la Escritura dice que le parecieron pocos. Pero esa palabra poco no existe. La palabra que asoma ahí es, le parecieron ejad. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está. Esos años que él trabajó, le parecieron a él ejad. Hay un trabajo para manifestar el propósito de un desposorio que no está en función de nosotros. Ese es el problema. Nosotros hemos terrenalizado la unión matrimonial. Pero la unión matrimonial es conforme a diseño. Entonces, se llega en el diseño al tiempo del desposorio. No es, me dieron ganas de casarme. Y es por eso que atestigua Dios, y es lo que vamos a ver ahora, en contra de esta situación. Sí. Quiero decirles también que el Jerita con la Dani están de novios. Levanta tu mano, Jerita. Brilla el oro ahí en ese dedo. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad cuando el Señor une algo no hay forma de destruirlo. Cuando el Señor hace esa ejad, es imposible que entre alguien a la relación. No puede. Porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. No es no lo separe, es que no puede. Porque es una unión indisoluble. No se puede separar. ¿Dije bien la palabra indisoluble? Sí, buena. Ahora te voy a seguir diciendo. Aquí te quiero leer Malaquías 2:14. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué?
Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Porque cuando lo leímos juntos, fue como si me hubieran quitado un velo. Porque me lo quitaron. Jehová testiguó entre ti y la mujer de tu juventud, la mujer que Dios tenía para ti en ese proceso del lugar santo. ¿Y por qué fuiste desleal con ella? Porque te uniste a otra persona. Entonces, la unión matrimonial no es cualquier cosa. La unión matrimonial es una unión que tiene ejad. Ejad significa que los dos son uno en posición, en autoridad, en orden. Tienen la misma sustancia. El Señor los entrelaza. Y justo que hoy día se presentó a Emanuel Ezequiel, Josué y Joana, cuando se conocieron hace años ya, se comenzaron a compactar de tal forma que hicieron esa ejad. Y si usted hoy día conoce a Josué, se va a dar cuenta que tú no sabes dónde está Joana y dónde está Josué. Y eso es lo que pasa en los matrimonios jóvenes. Se vuelven iguales. No digo solamente los jóvenes, porque sé que hay otras uniones que se están estableciendo. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros, los que estamos casados ya más de 25 años? Porque aunque usted no lo crea, el otro año cumplo 53. Iglesia hermosa, prepárate, pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahí tenemos que aplicar la palabra. Él consiente en que tú sigas al Señor, entonces mantén la unión para que sea santificado. Él no consiente en que tú sigas al Señor, entonces Él te permite que tú te puedas separar. No sé si es bueno explicarlo ahora o no, o lo sigo nomás. ¿Quieres que lo explique con Jacob? COVID, hermano. Ya que nos metimos en esta ensalada, hermano, esto se explica, esto que Pastora Anita está explicando, se explica desde no de la perspectiva, sino en la vida de Jacob. Jacob tuvo que trabajar 7 años. La vida de Jacob es una subida. Él se encuentra con el ángel y entra en un proceso de subida. Esa subida tiene 2 etapas: los primeros 7 años y los segundos 7 años. Los primeros 7 años él trabajó por Raquel. En ese tiempo no estaba la figura de el pacto en relación a lo que había que llevar. Eso se establece después. Pero sí está el espíritu de ese mandato, que el marido tenía que llevar contrato, vino y dote. Esto, hermano, hay que guardarlo muy bien, porque nuestras generaciones tienen que entender, las nuevas, que tienen que casarse entendiendo esto y viviéndolo, porque esto cambia todas las cosas, hermano. Y aquí vamos a entrar en un terreno que es escabroso. Mi hijo tiene que tener su carrera terminada. Cuidado con Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando Jacob trabaja, le voy a parafrasear, no voy a citar los textos, usted después los busca en su casa. Cuando él trabaja por Raquel, trabaja 7 años y dice que le fueron pocos. Y en eso Jacob se acerca, llegado el tiempo, y le dice Labán: llegó el tiempo
del cumplimiento. Por lo tanto, entrégame a Raquel. ¿Qué es lo que hace Labán? Y aquí me detengo. Labán significa blanquear. Pero esta palabra Labán se ocupa esta misma raíz en Génesis cuando los hombres se coluden para hacer Babel. Y dijeron, cosamos ladrillo, cosamos Labán. ¿Entendió? Labán entonces es una construcción babilónica de las cosas. Me caso porque estudiamos algo parecido. Tenemos fines en relación a eso. Babilonia. Entonces viene Labán, examina a Jacob, que está en un proceso nuevo. Ya había recostado la cabeza en la piedra. Entró en un proceso de lugar santo. Y él ya no era él, ya era un ser celeste o una Nahash. La única manera de vencer o de aturdir o de apagar a un Nahash, alguien que viene en ese proceso de transformación gloriosa del espíritu dentro de él, es emborrachándolo. ¿Por qué? Porque un Nahash o un ser celestial, cuando entra en esa etapa del lugar santo, se activan en él toda la percepción de los sentidos espirituales. Entonces el tipo se da cuenta al tiro cuando hay un engaño, se empieza a dar cuenta cuando esta persona no, esta persona sí, porque entra en un proceso de discernimiento. Entonces Labán, ¿qué es lo que hace? Lo pesca y le dice, mira, vamos a hacer un convite para celebrar esto. Y en el convite lo diluyó Rubén. En el convite del lugar santo, cuando tú transitas en el lugar santo, hay dos enemigos fuertísimos: la disolución de Rubén y el juicio de Dan. Son dos aspectos, hermanos, que te pueden sepultar en la vida espiritual: ser un disoluto o ser juicioso. ¿Y en qué cayó Jacob? A Jacob lo emborracharon. Y en esa acción que hace Labán, le pregunto, ¿era la mujer de su juventud? ¿Quién era la mujer de su juventud? ¿Entendió? Nosotros entendemos al revés. También Labán es esa persona que el Señor utilizó para limpiar a Jacob. Porque Labán, que significa emblanquecer, también esa persona, el Señor la utiliza para que se trate nuestra vida. Y ahí está lo que el pastor Fernando habla, de que el precio de las decisiones incorrectas lo vamos a tener que pagar. El Señor nos perdona, pero como dice la señora Gladys de Brasil, pero no nos inocentona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros estamos donde estamos por las decisiones que tomamos. Y si
de pronto cuando llegamos al Señor y están en la unión matrimonial y uno va más adelante que el otro en el Señor, el que va más adelante tiene que esperar al otro que está atrás. Porque tienen que caminar juntos. Ahí uno empieza a entender muchas cosas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces cuando no andan así a la par es que no hay acuerdo. No está esa unión. Ese era el problema que tenía Lea. Cuando tiene a Leví, dice, ahora sí Jacob se va a unir conmigo. Ahora sí. Porque le di a luz 3 hijos. Y usted se recuerda cuando hablamos de Simeón y dijimos de que cuando violan a su hermana Dina, Leví se une con Simeón. ¿Se acuerda de la historia? Porque ese es el diseño de Leví. Si Leví no está bien alineado, se va a unir a cualquier cosa. Ese es su diseño. Entonces, cuando van y se teje todo ese plan, vamos y matemos a todos esos siquemitas. Y los mataron a todos los hombres que se circuncidaron para vengar de que Amor había violado a su hermana. Los mataron a todos. Y después se llevaron cautivas a las mujeres y todos los animales. O sea, hicieron una destrucción tremenda. Eso no fue establecer justicia. Pero el diseño de Leví es la unión. Ahora, eso le costó, recuerde, de que Jacob profetizara sobre ellos, armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma, porque en su furor desjarretaron toros, sí. Destruyeron. Es decir, Leví, enojado, es peligroso porque tiene una espada en la boca que puede decir cosas muy feas y destruir a las personas. Y no estamos hablando de que sea perro. No es que te saque el pedazo, sino que te destruye con lo que puede soltar, con los juicios que él tiene dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Leví? Ahí Jacob suelta esa profecía sobre él. Pero ¿qué pasa años más tarde? Ya dijimos que el Señor quería un pueblo de sacerdotes. Entonces él comenzó a decir en Éxodo 32, si lo tienes por ahí, Chanchibilín, antes del Éxodo 32, voy a mencionar antes del Éxodo 32. ¿Qué es lo que pasó? El Señor comenzó a decir de que cada primogénito que abriera la matriz de cada casa fuera apartado para el Señor. El primogénito, el primer niñito que abriera la matriz fuera el Señor apartado. Eso es un sacerdote. Ser apartado para el Señor por cada familia. Entonces en la familia, cuando nacía el niñito, se apartaba, se ofrecía al Señor, se entregaba una ofrenda y ese era del Señor, santo para el Señor. ¿Para qué? Para ser el sacerdote de esa familia. Entonces, en teoría, cada familia iba a tener su sacerdote. Todos iban a tener su sacerdote. Nosotros le decimos a los hermanos, ¿no es cierto? El hermano es el sacerdote de la familia y a veces el marido anda por cualquier lado. Y uno quiere que él se comporte como sacerdote. Para que se comporte como sacerdote tiene que tener como cabeza a Cristo. Si no, tú tienes que andarle diciendo, por favor, lee la palabra a los niños, porque no le nace. No tiene una experiencia con el Espíritu de Dios. Entonces no da la cara en la situación y la que resuelve las situaciones es la señora. El niño quebra los vidrios en el colegio, anda tú, mijita, a arreglar el tema. Porque no tiene la unción del Espíritu de Dios para ponerse los pantalones. Porque no sé sacerdote por ser esposo.
Sé sacerdote por tener la cabeza en Cristo, y para que el Espíritu de Dios venga sobre ti, eso necesita una búsqueda. Porque si no, te puedes volver una persona de reglas y no manifiestas realmente el carácter del Padre. Entonces, el Señor quería que cada familia tuviera su sacerdote. Entonces se iba a oficiar por familia. Y hoy día usted tiene que saber que aunque usted no sea hombre, pero si usted es la persona que conoce al Señor en su familia, usted puede oficiar ese sacerdocio en su casa. ¿Unir qué? Unir la casa al Señor. Aunque usted sea mujer, aunque usted sea soltera, aunque usted esté divorciada, aunque usted esté separada. Y si usted es el esposo de la casa, entonces preocúpese de tener la cabeza del Señor en su cabeza. Y un hombre que es bien hombre no habla mal de su esposa. No la avergüenza en público, porque eso es como hablar mal de ti mismo. Y de acuerdo al diseño del Señor, la prioridad del esposo es la esposa, no los hijos. Y de la señora es el esposo, no los hijos. Entonces, como ya lo he dicho antes, a veces son infieles con los hijos, porque los hijos están primero que los esposos y las esposas. Entonces, hablar de sacerdocio no es hablar de cualquier cosa. ¿Tienes el fuego de Dios en tu vida? ¿Conoces la palabra del Señor? ¿O tu señora te tiene que levantar para que te vengas el domingo a la reunión? ¿Cómo funcionas en tu casa? ¿Tienes palabras de amor con tu señora? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te dijo el Señor para tu casa en este año? ¿Qué haces cuando tus hijos se enferman? ¿Los agarras y los llevas al tiro a la urgencia o oras por ellos? Gracias por la hermana que me regaló la pastilla para la garganta. Siento que me dio... Es que, iglesia preciosa, tenemos cosas en la mente que no están bien. Lo primero que tiene que ver nuestra familia es al Señor. No que cuando nos falta la plata empezamos a pedir plata prestada, sino que buscamos al Señor. Vengan todos los pollos para acá, todos vamos a orar. Porque ellos tienen que ver que el Señor responde. Cuando ellos están enfermos, pongamos las manos sobre ellos. Y si no es una enfermedad grave, que se acostumbren a que seguimos al Señor. Por eso yo decía, porque tengo una alergia complicada, por ahí se me agarró un virus, pero no tengo una enfermedad terminal. Entonces no es razón para quedarme en mi casa. Porque si yo como pastora me quedo en la casa porque tengo tos, ¿qué espero de usted? ¿Y si tuviera el COVID? ¿Acaso nuestro Dios no es poderoso para sustentarnos? ¿Se acuerdan el retiro que tuvimos con gente con COVID? Y todavía no nos vacunaban. ¿O nos habían vacunado? ¿Nos habían vacunado? No les dije quién tenía COVID para que no se asustaran, porque yo los conozco a ustedes. Y estábamos todos sin mascarilla, todos sudados. Ahí juntos, saltando con los encovitados. ¡Ah! Entonces Leví se une. El Señor quería que de cada casa hubiera un sacerdote. Pero ¿qué fue lo que pasó? De la casa de Leví, descendiente de Leví, era Aarón, Moisés, María. ¿Y qué pasa? El Señor llama a Moisés, usted lo sabe, Aarón era el vocero, y el Señor llama a Moisés a un tiempo al monte. Y cuando están en el monte con el Señor, abajo quedó la escoba. Seguramente Aarón no tenía carácter, pienso yo. Porque el pueblo le dijo, ¿sabes qué? Moisés subió y no sabemos qué le haya pasado. Hagámonos nuestros dioses. Imagínate la cantidad de oro que sacaron de Egipto. Si ya antes les habían pedido solo los zarcillos.
Y todavía les quedaba oro, que llegan y le entregan el oro. Y Aarón construye el becerro de oro. Y comienza esta fiesta, pero no es la fiesta que nosotros pensamos. Nosotros pensamos estaban teniendo fiesta. No. La fiesta consistía en bailes sucios, bailes sensuales, con relaciones, no intimidad, con relaciones sexuales alrededor del becerro. Esa era la fiesta. Así como hay una música que hoy día le dicen el nombre de un animal, que es una mugre, que yo me imagino que en tu casa tú escuchas música santa, ¿no? Por el oír. Esa era la fiesta. Entonces el Señor le dice a Moisés, tienes que bajar porque abajo el pueblo se perdió, se extravió. Y Josué, que acompañaba a Moisés, le dice, Moisés, parece que abajo hay guerra, están peleando. El oído de Josué no estaba bueno. Él estaba convencido de que abajo había pelea. Y Moisés dice, no, eso es voz de fiesta. ¿Y se acuerda que dijimos que Leví es cosa seria? Cuando llega abajo con las tablas, ve esto, se quiebra todo y toma el becerro. Antes de tomar el becerro, dice, ¿quiénes están conmigo? ¿Quiénes se unen a mí? ¿Cuál era el diseño de Leví? Entonces, ¿quiénes se unieron a él? Los levitas. Los levitas se unieron. Ese era su diseño. Ellos no se metieron en la orgía que había. Quedaron apartados. Entonces cuando viene Moisés y ve esto, dice, ¿quiénes están conmigo? ¿Quiénes se unen a mí? Y los levitas tomaron la espada y comenzaron a matar a la gente. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hizo Moisés? Toma el becerro, lo derrite y se los da a beber. Anda tragándote el veneno, no. Tómate el veneno con oro, a ver. Por eso el Señor desestimó que por familia hubiera un sacerdote, porque el pueblo se había pervertido. Y por eso fue que tomó a una tribu para que fueran sacerdotes, porque no se contaminaron. Por eso, cuando viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Ahí está el diseño. Los llamó por diseño. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Entonces luego el Señor aparta a esta tribu para ser sacerdote. Y aquí está Números 3:40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel un mes arriba. Cuéntalos por sus nombres. Aquí se hizo un censo. Todos los primogénitos varones de un mes arriba. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Esto quiere decir, todos los primogénitos de la familia iban a ser comparados en número con todos los levitas. ¿Qué sigue después? Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba. Fueron
22.273. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza. Es decir, se contaron todos los levitas y faltaron, como si fuera un levita por cada familia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántos fueron los que faltaron? Fuera farmaqueya. 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Para que fuera iguales en número, faltaban 273 levitas. ¿Se entiende ahí? Ya. Por esos 273 que faltaban, había que tomar 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Es decir, para redimir las casas que no tenían un levita para cubrirlos, tenían que entregar un dinero, los ciclos. Esos ciclos se entregaban a los hijos de Aarón, a la familia de Aarón, a Aarón. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.375 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Hoy día no hay levitas. Hoy día estamos nosotros. Y el Señor quiere hacer de nosotros una congregación de primogénitos, donde recibimos la doble porción de la herencia, donde Él nos aparta para sí, donde Él nos quiere utilizar para que nosotros podamos ser ese puente entre nuestra familia y el Señor, y entre los que nos rodean y el Señor. En ese tiempo, allí estaba, los que faltaban dependían de un sacerdocio, dependían de los levitas. Pero qué lindo es que el Señor hoy día no le interesa si tenemos linaje. No está interesado en nuestro apellido, sino que está interesado en sacarnos de esas cosas feas para manifestar su gloria en medio de nosotros. Esto es tremendo, porque aunque Leví estuvo en esa masacre, el Señor lo redimió. Lo redimió para que ellos fueran esa tribu apartada para el sacerdocio. ¿Y cuál fue la palabra entonces que le entregó Moisés a Leví? Deuteronomio 33:8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, porque ellos tuvieron que matar a familiares, a gente que conocían, a los primos. Claro, los tuvieron que matar, pero dice, no los conocieron. Y mira lo importante, porque dice, sean para tu varón piadoso. Y uno empieza como a jugar, ¿cómo es eso? Piadoso, pero tenían que matar. Es que nosotros, cuando somos guiados por el Señor,
tenemos que decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, aunque eso nos traiga consecuencias feas con las personas. Cuando estamos en el Señor ya no nos podemos mover por relaciones. Nos tenemos que mover por la verdad. Entonces cuando usted en su trabajo le quieran decir que usted haga cosas feas, usted tiene que decir no. Y si pierdo el trabajo, entonces ¿dónde está tu confianza? Porque nosotros vamos a ser puestos en esos ambientes. En ambientes donde a la gente se le ocurre hacer bromas de la palabra. ¿A usted le gustaría que se burlen de cómo usted habla? ¿De lo que usted dice? Entonces usted no puede permitir que la gente se burle y haga chistes ni de Adán, ni de Eva, ni de lo que sea. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Entonces no participamos de esas cosas. Tenemos una claridad de que lo que el Señor quiere y de lo que el Señor no quiere. Punto. Y esto, hermano, nos va a significar situaciones difíciles. Claro que nos va a significar. Porque a veces las personas creen que porque hay una cercanía uno se tiene que reír de cualquier cosa. Y no es así. No puede haber entre nosotros burla. La forma de divertirnos no puede ser burla. No es divertido reírse de otro. ¿O vieron a nuestro Señor haciendo eso? Nosotros tenemos que disfrutar de la comunión, aunque nos reímos de nosotros mismos, ¿sí o no? Pero de otro es distinto. Entonces nosotros vemos aquí en ellos, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Mira lo que pasó. Y creo que con esto terminamos, lo seguimos la otra semana. Aarón tenía hijos. De estos levitas que nosotros vimos en el monito, Chanchita, si me pones el monito. Ahí está. Merari, Gerson, Coat, los coatitas. Los hijos de Aarón eran los únicos que oficiaban. El resto, los coatitas, Gerson y Merari, ayudaban o a desmantelar el tabernáculo, o a armarlo, o a llevar los utensilios, pero ellos no ministraban. Los que ministraban eran los descendientes de Aarón. El Señor les dijo, a la hora de la ofrenda tienen que hacerlo así, y cuando se presenta esto tienen que tener un diseño claro. Aquí no pueden tomar fuego de cualquier parte, tienen que tomar fuego del altar, de esta ofrenda, de la ofrenda de la víctima. De allí van a tomar fuego, y con ese fuego van a mantener encendido el fuego del lugar santo. No de cualquier manera. Pero ¿qué pasó con los hijos de Aarón? Nadab y Abiú. Se entiende que ellos bebieron porque estaba permitido comer y beber en el atrio. Luego de eso se prohíbe. ¿Qué hicieron? No tomaron del fuego de la ofrenda, sino que ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué significa extraño? Que no estaba ahí en el altar. Y con ese mantuvieron encendido el fuego del lugar santo. ¿Y qué pasó? Se murieron. El Señor les quitó la vida en el mismo lugar. Y eso no es algo lejano, porque luego en el Nuevo Testamento a alguien se le ocurre ofrecer fuego extraño en el momento de la ofrenda y se murieron Ananías y Zafira. Esto es tan serio que el Señor no permitió que Aarón sacara a sus hijos. No los pudo sacar. Otros los sacaron fuera del campamento y les prohibió llorar por ellos. Les prohibió hacer duelo. No conoció a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor había dado una ordenanza. Y esa ordenanza no se puede saltar.
Nosotros, hermanos preciosos, no podemos ofrecer cualquier cosa al Señor. Eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que entender que al Señor se le adora como Él quiere, de acuerdo a su forma, de acuerdo a lo que Él diseñó, porque es su casa, no la suya ni la mía, es su casa. Nosotros somos sus hijos. ¿Se imagina que usted mueren sus hijos porque fueron desobedientes y el Señor le dice: no los veles, no llores por ellos, no hagas duelo? Por eso es tan lindo cuando partimos la reunión y decían: Señor, que haya honra en tu presencia. Tenga cuidado si usted se burla de los que levantan la voz. Tenga cuidado si se burla de los que danzan. Tenga cuidado si se burla del otro hermano que está siendo ministrado por el Señor. Tenga cuidado de lo que piensa acá. Porque cuando nos congregamos para adorar al Señor, Él es glorificado. En lugar de eso, usted diga: Señor, aviva tu fuego en mi vida. Avívalo en mi vida. Bendito el Señor. Me incomoda cero que me digan que grito. Me incomoda cero que me digan que no tengo ritmo. Cero que no sé bailar. Cero. Porque cuando estamos aquí, nosotros llamamos la atención del Señor. De el Señor llamamos la atención. No hay nombres que se levanten frente al nombre del Señor. El nombre del Señor bendito, aleluya. Nadie más. Y en esa posición de la ofrenda, y con esto quiero terminar para seguir la próxima semana. La ofrenda no es cualquier cosa. Porque la ofrenda es uno de los momentos más importantes de la reunión. Así como lo es la cena. La próxima semana vamos a partir a las 10:30. Vamos a partir cenando. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor se paró a ver qué ofrendaban y vio que la ofrenda de la viuda era más valiosa. Ahora hay un verso que dice: no des por tristeza ni por necesidad, pero en realidad debería ser: no des por tristeza ni por obligación. Porque el Señor ama al dador alegre. No des si cuando vienes acá tienes problemas con tu hermano, porque antes de entregar tu ofrenda al altar, arréglate con tu hermano. Me acuerdo de David que me dijo eso cuando fui a su casa. No, hijo, no creo en ninguna cuestión, porque esta persona, ¿cómo lo va a creer esta persona si está peleada y quiere pasar a entregar la ofrenda y no se ha arreglado conmigo? Tú tenías que arreglarte, pues, David. Tú tenías que arreglarte. No tenías que esperar que el otro tú tenías que arreglarte. Ya sabe mi Davidcito amado. Porque eso es fuego extraño. Lo correcto es entregarle al Señor lo que Él nos pide. Ni tampoco dar más para verme más. Tu ofrenda tiene que ser santa. Y aunque parezca burdo, pero solo para un ejemplo, tú no podrías traer acá ofrenda de prostitución. Tú no podrías traer acá ofrendas de estafas, de robos. Tienes que traer ofrendas santas al Señor. Lo que nosotros recibimos de parte del Señor no es cualquier cosa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a caminar, a ser autovalentes, a levantarnos cada día, a respirar sin que nadie nos ayude. Y no nos damos cuenta que cuando nos falta alguna de esas cosas, qué dependientes que somos del Señor y que poco valoramos lo que Él nos da a veces.